Vamos entonces a tratar el tema sobre Pesach en los 70. Estamos hablando de los preparativos de Pesach, que ya hicimos en la clase pasada, un tema relacionado. Hoy seguimos con Pesach en los 70, pero en los 70 relacionados con el año 70, es decir, 70 para nosotros como judíos representa algo muy importante y es la Jurban. Jurban es la destrucción del templo de Jerusalén. Y, y pues la idea es conocer qué pasaba ya en ese momento, ¿no? Porque realmente yo sé que la mayoría de ustedes mmm, no tienen mucha información, a menos que sean eruditos y les gusta ser como ratones de biblioteca, investigar y tengan un conocimiento amplio sobre esa época. Pues a mí me fascinó un día meterme y me gusta investigar en esas épocas qué era lo que pasaba. Es decir, en la época del año, vamos a decir, el año 100, 150 antes de la era común y el año 100 de la era común en adelante. Entonces, para uno establecer eh, cuáles eran las circunstancias, cómo era la vida que se vivía en ese momento. Y en cierta forma para ayudarnos a conceptualizar y a textualizar lo que se enseña en la calle hoy en abundancia, que es el mesianismo, cristianismo, y ver qué tan sólidas son las bases que ellos tienen. ¿Por qué? Pues porque pues, la mayoría de ustedes, la mayoría del pueblo hispanoamericano, la mayoría de nosotros, pues hemos estado circundados por la religión católica, donde todo el gobierno lo ejercía la religión católica, ¿no? Hoy ustedes se dan cuenta con la elección del nuevo papa, pues que eso es noticia mundial. Todos los medios pues están hablando de papa, papa, papa. Um, falta el arroz y la carne. Entonces, ahí nos damos cuenta de la importancia, la preponderancia que tiene esa religión en la vida social. Llámese judía, llámese hindú, llámese lo que sea. De todas maneras, no hay que desconocer ese hecho. Entonces, por no desconocer ese hecho, pues nosotros también tenemos que ponernos esas tapaojos, como los caballos, sino pues estar en el mundo, sin que tengamos que contaminarnos con el mundo y coparticipar con el resto de la gente. Entonces, eso es lo que hace que investiguemos y analicemos una cantidad de detalles que nos ayudan a entender mejor la Torah y mejor el estilo de vida que estamos viviendo como judíos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a mirar en los preparativos de Pesach qué era lo que pasaba. Entonces, en el Seder de Pesach, que ya celebraremos este lunes por la noche, a la medianoche específicamente, ya es la época, el umbral de ese momento. Entonces, encontramos que tenemos dos historias que se relacionan con el Seder de Pesach. El Seder de Pesach pues es lo que conocemos como la Agadá, ¿no? Que ahí es donde está todo lo que se sigue, las historias, todo lo que se cuenta, las oraciones, las bendiciones, las copas de vino, el agua, las hierbas amargas, el matzo, el afikomen, etcétera, etcétera. Ese es el Seder de Pesach. Entonces, el origen del Seder de Pesach pues se fue formando, fue una costumbre que se fue generalizando. Pero antes, en esa época, pues se hacían ciertas cosas. Por ejemplo, ellos no iban a ponerse a leer el Seder que nosotros leemos. Nosotros lo leemos porque fue fundado por ellos. Ellos, generalmente, que es lo que vamos a tener ahorita, una visión un poquito más, muy general, es qué era lo que ellos hacían. Y entonces eso nos permite a nosotros, como que digo, perdón, esto se me fue por otro lado. Perdóname un segundito. No he llegado todavía allá. Um, um, permítanme a ver. Hago aquí algo. Permítanme un segundito. Vamos a hacer algo aquí. Y. Ok, entonces. En la. Tenemos dos historias, hay una muy conocida que es pues lo que usualmente nosotros tenemos a la mano, que para esta época pues muchos se están ofreciendo, ahí los supermercados en los Estados Unidos pues ofrecen el Sedarín de Pesach, regalados por los grandes supermercados. Está una compañía que enseña hebreo que está patrocinando a Shalom Haverim, y también ella les ofrece una Agadá de Pesach en castellano, en español.
a los que tomen las clases de ellos. Por lo tanto, esa es la Agadá conocida, pero tenemos dos, ¿no? Que se conoce, una más conocida que la otra, pero existen dos. Y eso es lo que vamos a tratar de conocer hoy como detalles curiosos, que relacionadas con este ceder de Pesach, que les digo que nuestros rabinos Hazal, siempre oirán ustedes esa palabra Hazal. Hazal significa Jokmeno Sichrona Lebraja. Jokmeno Sichrona Lebraja. A ver, les escribo yo por aquí. Jokmeno Sichrona Sichrona, a ver, Sichrona Lebraja. Entonces ya ahorita les paso yo toda esta información, sino que la estoy leyendo previo para ayudarme a refrescar mi mente. Entonces Hazal nos las cuentan y que tuvieron lugar durante los días después del Kurbán, después de la destrucción del templo de Jerusalén, que ocurrió en el año 70, liderado por este personaje tan nefastamente famoso que fue, me recuerdan ustedes quién fue el que tuvo a cargo la destrucción del templo. A ver, yo creo que ya esa lección ustedes la tienen hace mucho rato allí, ¿no es cierto? Como sabemos, pues ocurrió en el año 70 por las huestes romanas dirigidas por Tito. Gracias, Jonathan. Una historia, pues vuelvo y repito, la que conocemos como la Agadá de Pesach, y la otra es poco conocida y se encuentra en la Tosefta. ¿Qué es lo que significa Tosefta? Entonces, aquí les doy el resumen. Una es la Agadá que conocemos y la otra es la Tosefta. ¿Sí? La Tosefta, ¿qué es la Tosefta? La Tosefta es similar a la Misná, es una recopilación, una compilación de la ley oral que pertenece al periodo mismo de la Misná. Estamos hablando del periodo de la Misná, pues es del año 100 al año 230, 220, que en el año 220 fue cuando se editó la Misná. Se considera en muchas maneras como un suplemento de la Misná. La Tosefta no va a reemplazar la Misná, pero sí la suplementa. Y la Tosefta pues va a encontrar muchas contradicciones, ¿sí? Pero de tomar la última voz sería tomar la de la Misná, no la de la Tosefta. Y como les digo, pues la Misná fue compilada en el año 220 de la era común y contiene las mismas divisiones, los mismos órdenes, los mismos sedarim y masejot. Masejot son tratados, por eso se llama de masechta, es un tratado, masejot son tratados. Muchas veces, como les digo, pues están en contradicción con la Misná. Y de acuerdo a fuentes rabínicas, la Tosefta fue redactada por dos grandes rabinos también, que algunas veces hemos hablado de ellos, que es el rabino Hilla, que él murió en el año 230 de la era común, y Oshaya, que fue un discípulo de él. Pues se dice que Oshaya vivió muchos más años, fue mucho más viejo, más de 100 años. Pero vuelvo y repito, pues la Misná es la autoritativa, es la que mantiene la autoridad sobre la Tosefta. Y la Tosefta viene a ser como un suplemento. Entonces, por eso muchos rabinos, cuando están dando alguna exposición, pues ellos, sin desconocer la autoridad de la Misná, también nos traen a colación, nos traen historia, nos traen costumbres que las encuentran en la Tosefta. Ya hay varias ediciones de la Tosefta, han sido publicadas a lo largo de los años. Entonces, eso es lo que se llama la Tosefta. Tosefta que es adición, ¿no? O suplemento. Adición o suplemento. Ahí lo pueden ustedes leer y tomar nota, los que quieren estar tomando nota. ¿Qué más vemos? Entonces estos sedarim, estos órdenes, lo que hacen es que nos abren una ventana hacia nosotros, poder nosotros mirar a ver qué era lo que ocurría
en Israel y sobre todo en Jerusalén en esa época. Y en la Agadá encontramos que dice, y sucedió que el rabino Eliezer, rabino Yehoshua, rabino Eleazar, hijo de Azaría, rabino, eh, eh, ¿cuál fue el otro? Permítame un segundo que tengo la nota aquí. Porque es que creo que cometí por ahí un error, dice, 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 y sucedió que rabino Eliezer, rabino Yehoshua, rabino Eleazar, hijo de Azaría, rabino Akiva y rabino Tarfón estaban reclinados, dice, reclinados en el ceder de Pesach, en Benei Brak. Ellos hablaron sobre el éxodo de Egipto toda la noche hasta que sus estudiantes vinieron y les dijeron, queridos maestros, ya es hora de que nos levantemos a recitar el Shema de la mañana, es decir, ya está despuntando el sol. Entonces esa historia pues nos muestra qué era lo que pasaba en esos momentos que ellos estaban celebrando Pesach. Le voy a pasar aquí una diapositiva, pero yo la corrijo luego porque tiene el error que omitió los dos nombres, porque por algo se borró los nombres que dice rabino Eleazar, hijo de Azaría, luego dice rabino Akiva y el rabino Tarfón, que eran 5 rabinos muy famosos, que de ellos se habla mucho en la Gemara, en el Talmud, y que estaban ellos reclinados, utilizan una palabra, que estaban reclinados, es decir, estaban en esta posición, reclinados, porque pues era una costumbre de sentarse a la mesa, pero recuerden usted que la mesa no es como las mesas actuales, que usamos altas, sino eran más bajitas, o a veces estaban sobre el piso, y ellos cogían unas almohadas, unos almohadones, y se reclinaban sobre esos almohadones, ¿no? Y de esa manera ellos comían. Entonces el ceder de Pesach ellos lo hacían reclinados. La costumbre pues no es netamente hebrea, se los digo. La realidad es que es una costumbre prestada, ¿sí? Y ahorita lo vemos. En la Tosefta, esto es lo que nos dice en la Agadá, que eso lo leemos en la Agadá nuestra, lo vamos a leer este lunes por la noche y el martes por la noche, que ellos estaban reclinados, no dice sentados, sino reclinados, ¿sí? En una actitud de... Cuando uno está reclinado, eso quiere decir que uno está muy tranquilo, muy en paz, sin agite, sin que mirando el reloj a ver qué horas son porque me tengo que ir. No, estaban disfrutando. Una cosa es estar sentado comiendo y de pronto está uno con el acelere, voy a llegar tarde al trabajo. Otra cosa es estar reclinado. Entonces la idea de reclinado es como un pachá, ¿no? Recuerden ustedes la famosa frase, estaba sentado como un pachá, como esos reyes por allá, esos príncipes de Oriente, reclinado ahí, solamente pensando en la comida, solamente pensando en el disfrute, en el deleite. Entonces, la Tosefta en Pesajín 10:12 nos dice otro cuento, nos trae a colación otra historia, ¿no? Y es la siguiente, nos dice que y sucedió que el rabino Gamaliel y los ancianos estaban reclinados también. Aquí está utilizando la palabra, fíjense bien, reclinados en el ceder de Pesach. Están hablando de reclinados, se está hablando de que la costumbre es reclinarse, ¿no? A veces cuando celebramos Shabbat también, tomamos el Kiddush, también acostumbramos reclinarnos, porque estamos haciendo descanso. Nada nos debe interrumpir. Cuando tomamos la copa del Kiddush, recuerden ustedes, cuando llenamos la copa de vino, decimos la brajá, y nos tomamos el vino, pues la costumbre es tomarnos el vino y reclinarnos, deleitarnos, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos descansando. Eso lo hacemos para Shabbat. Entonces, de la misma manera, aquí en el ceder de Pesach tiene el mismo significado, tiene la misma envoltura. Entonces, estaban reclinados en el ceder de Pesach en la casa de Beitos.
no es de Beto, se parece mucho, ¿no? Pero Beto es el Alberto, ¿no? Que le dicen Beto. Este es Beitos, hijo de Sunin, o Sunin, en Lod, la ciudad de Lod. La ciudad de Lod es una ciudad que queda cercana hacia las playas, tirando hacia Tel Aviv. Um, y cercano estaba Yavne también, que vamos a conocerla como parte integral, o sabemos que es parte integral del desarrollo del judaísmo posterior a la era del templo. Entonces ellos estaban en Lod, la ciudad de Lod, y discutieron sobre las leyes de Pesach durante toda la noche hasta que el gallo cantó, ¿no? Y ya cuando el gallo canta, pues es porque el gallo está anunciando que ya la mañana llegó. Ya hay que pararnos a trabajar. Ya se separó la noche del día. Por eso lo hacemos también en uno de nuestros rezos, que permite que el gallo canta cuando hacemos el shacharit, y que es el que separa ya lo que es la noche y del día. Ellos, dice, refiriéndose a los sirvientes, retiraron las mesas, recogieron todo lo que estaba ahí, que estaban delante de ellos, y se estiraron. Ellos se estiraron, pues los comensales, los que estaban allí participando, y se fueron a la casa de estudio, se fueron al Bet Midrash, se fueron a estudiar. Eso es lo que nos dice la Tosefta en Pesachim 10:12. Entonces, este es otro Seder, ¿no? No es el mismo la Agadá, pero es parecido. Pero entonces aquí estamos hablando de un personaje que yo creo que muchos de ustedes, si no el 100%, yo creo que el 90% de ustedes lo conocen, que es Rabbi Gamaliel, Rabino Gamaliel, ¿no es cierto? La definición de Seder significa, es Sidur, viene de Sidur, Seder es orden. Por eso hablamos del Sidur, es el orden de las plegarias que hacemos en el día. Seder es el orden de las plegarias que hacemos en Pesach. Sidurim son el libro de las órdenes de las plegarias que hacemos para Shacharit, para Minjá, para Arvit, para Shabbat, etc. ¿Sí? Eso es Sidur. Entonces, en este caso es Seder, que es la misma palabra que nos está indicando orden. Entonces, aquí encontramos un personaje que me van a decir ustedes si no lo conocen, ¿no? Que es Gamaliel, Rabino Gamaliel. ¿Por qué lo conocen? Les pregunto yo a ustedes, a ver, y denme opiniones, por favor, para que, a ver si efectivamente estamos hablando el mismo idioma o no, o yo estoy hablando hebreo, o gringo, o colombiano, o mexicano. Entonces, ustedes me dirán, ¿Mm? Hay algo muy interesante también aquí que lo deben ustedes notar, y es que está hablando, que dice, en la casa de Beitos, hijo de Sunin, o de Sunin, Lot. Este nombre es Beitos y Sunin, son nombres griegos, esos no son nombres hebreos. ¿Por qué? Porque la gente estaba muy, recordémonos, de la época precedente, de la época de Hanukkah, donde toda esta gente pues había adoptado las costumbres griegas. Cuando llegaron los hasmoneos, esas costumbres no se erradicaron, esas costumbres siguieron. Y yo creo que hasta el día de hoy nosotros tenemos costumbres muy griegas, ¿sí? Y no vamos nosotros ahorita a tirarnos las de hoy, qué tan religioso es el Moria, qué tan religioso es el Rabino Yehuda, y que entonces ya erradicamos todas las costumbres. ¿Por qué? Porque ya hacen parte, ya forman parte, ya se santificaron esas costumbres, ¿me comprenden? Ya se elevaron, entonces ya perdieron el carácter de pronto idolátrico que tenían, el carácter pagano que tenían, porque ya los paganos ya no lo volvieron a usar, y ya entonces el judaísmo lo levantó, lo alzó, lo santificó, ¿me comprenden? Entonces me dice Francisco y Jocelyn, me dice, porque Pablo, el apóstol de los cristianos, la menciona en sus cartas. Correcto. A eso me estoy refiriendo, a ese señor llamado Pablo. Yo le digo el turco Pablo. Yo creo que los que me conocen ya saben, cuando yo hablo del turco Pablo, saben a quién me refiero yo, del turco Pablo. Y quiero hacer un paréntesis aquí porque pues se presta el tema, es interesante. Porque aquí estamos hablando de gente erudita, de gente pudiente, gente sabia,
Y entonces, nos encontramos con una figura que en uno de los tratados neotestamentarios, que es básico para la fe cristiana, pues el señor el turco Pablo de Tarso, menciona al rabino Gamaliel. Aquí estamos hablando es de este señor Gamaliel. ¿Ok? Entonces por eso es importante que ustedes tengan en mente, oh, aquí me están conectando con algo que yo conozco. ¿Me comprenden? Por eso es interesante esto. ¿Ve? Jonathan, tal vez no es que comento con, creo que era jefe del Sanedrín. A ver, entonces les explico. Entonces, el rabino Gamaliel, estamos hablando aquí de la época después del año 70. ¿Sí? Después del año 70, año 100, ¿cierto? Año 100 y pico. Y vamos a irnos hasta la época del año 230, cuando ya los sabios terminan la Mishnah. Entonces, en este momento está recién destruido el templo. Estamos hablando después del año 70. Estamos hablando del señor rabino llamado Gamaliel. Gamaliel procede de una familia aristocrática, una familia muy pudiente. Y vamos a ver un poquitico más, voy a darles algunas notas para que ustedes lo tengan en consideración y sepan pues un poquito más sobre estos personajes que van a significar mucho en la vida de nosotros, porque otros antipersonajes han significado algo en la vida de algunos de nosotros o de algunos de ustedes. Entonces, dice el rabino Gamaliel y los ancianos estaban reclinados en el ceder. Entonces, ahorita prosigo con rabino Gamaliel porque quiero hacer cuenta aquí. Lo común de ambas historias nos muestra a nuestros sabios juntos que vienen a reclinarse, vuelvo y les repito, ellos estaban reclinados, y a hablar sobre los acontecimientos de Pesach. Una comunidad que estaba hacia la costa, como les dije ya, cerca a Tel Aviv, y la otra que fue llamada la Kehilá Kadishá Shebe Jerusalén, la Santa Congregación de Jerusalén, que está en Jerusalén. Esta última, la de Jerusalén, hacía esfuerzos ingentes, bárbaros, por vivir en una pequeña comunidad que además era pobre porque todo había sido arrasado, destruido. Ahí ya no habían ricos, ahí ya las riquezas que habían se perdieron porque los romanos se las robaron. Entonces, toda la ciudad estaba desolada. ¿Sí? Hay historias que dicen que eso daba tristeza, lloraba la gente cuando pasaba por ahí, veía las ruinas del templo, lo que fue el esplendor del antiguo templo. Entonces, ellos hacían esfuerzos por vivir allí, por mantenerse conectados a su antigua madre, que era el templo de Jerusalén. Contrario a lo que fue antes el esplendor de la gran ciudad. Hoy estaba ahí en ruinas. La mayor parte de los judíos, huyendo de todas estas matanzas y masacres que hacían los romanos, y además por lo que se les prohibía estudiar Torah, entonces ellos huyeron y se fueron hacia las costas, ¿sí? Porque les quedaba mucho más fácil, bueno, si vienen y me persiguen aquí en la costa, pues más fácil me queda coger un barco y largarme para Sefarad o para Grecia o para Italia o para el África o para cualquier parte. Entonces ellos tiraban hacia la costa. Entonces por eso ellos se fueron cerca de Yavné, que Yavné queda cerca de la costa también. Lot también quedaba tirando hacia la costa. Tel Aviv, que se llamaba era Jafo en ese momento. Entonces se fueron a vivir cerca de las costas, unos a Lot, que se llamaba era Diospolis en griego, otro que era Yavné, que les digo, que se llamaba Jamnia en griego, Emaús, recuerdan ustedes esa famosa historia del camino de Emaús, que se llamaba era Nicápolis, que estaba cerca de la ciudad de Latrun, que es hoy, y en Benei Brak. Benei Brak todavía existe, pero estaba en un sitio diferente al que Benei Brak hoy existe. Existe Benei Brak, pero no en el mismo sitio de antiguo. Entonces, eso era lo que pasaba en esas comunidades porque tenían temor, estaban huyendo, sabían que estaban masacrando a muchos judíos. Y más, pues si los veían ellos estudiando Torah, pues los romanos no iban a dudar en venir a matarlos. Entonces, el rabino Gamaliel y su séquito, voy a darles aquí la información.
Les coloco aquí la información para que ustedes tengan allí en casa de la comunidad que estaba en la Keilah de Jerusalén y estas comunidades pequeñas que se fueron a habitar en cerca de la costa, como les estaba diciendo. Y ahorita volvemos sobre mi querido amigo Pablo, el turco Pablo. Entonces el rabino Gamaliel y su séquito vinieron a la casa de una de las familias prósperas de Lot, a la casa de Beitos, hijo de Sunim. Lot pues había sido la cuna de una próspera comunidad judía. Y por supuesto que pues ya uno se puede imaginar lo que es tener en su casa, pues si va a venir un rabino a mi casa, pues yo voy a estar feliz de tener un rabino en mi casa. Pero más si es un rabino de las características del rabino Gamaliel, que era un erudito, era un cerebro, era un sabio en ese momento, ¿me comprende? ¿Por qué? Porque rabino Gamaliel descendía del Nasi, ¿sí? Algunos llaman Nasi, pero es del Nasi, del presidente del Sanedrín, ¿sí? Que era Gilel, ¿ya? Ellos descienden de ahí, del sabio Gilel. Entonces, Gilel tuvo sus nietos, se llamaron Gamaliel, Gamaliel 1, Gamaliel 2, Gamaliel 3, etc. Gamaliel 6, yo no me acuerdo de este Gamaliel cuál es el número, pero era descendiente, era tataranieto de Gilel. Gilel vivió en el año 100, vamos a decir 150, antes de la era común. Aquí estamos hablando del año 70 y el año 100, ¿sí? Cuando estaba, digamos, todos estos 100 años. Entonces, pues más o menos estamos hablando dentro de un contexto de 200 años. 100 años atrás, época de Gilel, 100 años adelante, es decir, desde el año 0, en la época de Gamaliel. Entonces, pues Gamaliel viene a participar de la fiesta de Pesa a la casa de Beito, el hijo de Sunim. Beito era una persona pudiente, de mucho dinero, sí, era un ¿cómo se dice? ¿Cómo le dicen en los romanos? Era una persona de la clase alta, de la clase de high class, ¿ok? Entonces, tener a una persona allí como el rabino Gamaliel, pues era tener como mejor dicho, se vino el Sanedrín para mi casa, ¿comprenden? Tremendo, tremendo. Entonces, eso lo registra la Tosefta. Eso no está registrado en la Agadá, eso lo registra la Tosefta. Entonces, él viene para ahí. Entonces me preguntan por qué viene a cuento el caso del señor, el turco Pablo de Tarso. Le digo el turco Pablo de Tarso, ¿por qué? Pues yo he encontrado personalmente, eso es mi punto de vista, ¿no? Esto no es oficial, no es History Channel o Discovery Channel, no, esto es el Yahoo Channel, ¿ok? Que pues en lo que yo he podido investigar y juntamente con esto, pues encuentra uno que pues este señor, a mi manera de ver las cosas, es un fraude, es una invención. Alguien se lo inventó. ¿Por qué? Pues porque no hemos encontrado una conexión entre Gamaliel, que era un erudito, y si se supone que Saulo de Tarso, era también un erudito, porque dice que tenía mucho dinero, porque tenía mucha plata, y que tenía ciudadanía romana, pues él debía tener contacto con Gamaliel, porque Gamaliel pues él buscaba la manera de que el judaísmo no se perdiera. Y si el señor Pablo de Tarso tenía tanto poder como dice él en sus escritos que tenía él, porque él se pone pues como el semidios también, es decir, él es el segundo Mesías de los cristianos. Yo creo que en las iglesias cristianas se habla más de Pablo que del mismo Jesús, ¿o no? ¿O están en desacuerdo conmigo? Siempre están hablando de que Pablo esto, que Pablo lo otro, que Pablo aquello, que Pablo lo otro, ¿sí? Y la filosofía es paulina. Y lo que en Roma hacen hoy día es paulino, ¿de acuerdo? ¿Ve? Entonces, lo que yo he encontrado es que realmente la historia del turco Pablo no tiene asidero, no tiene fundamentos.
porque he buscado aquí, he buscado allá y no he encontrado nada. Los escritos que relacionan a Gamaliel, pues encontramos muchos escritos relacionados con Gamaliel. Este Gamaliel, por favor, ¿sí? Grábenselo, métanselo en la cabecita. Este es ese Gamaliel del que el señor Pablo de Tarso está hablando. Yo ahorita que Eliyahu Bayona les estoy hablando de ese mismo Gamaliel. Pero yo no estoy diciendo que soy un erudito. Yo simplemente soy un servidor de Hashem que trata de poner las cosas de una manera plana, de una manera transparente. ¿Sí? Pero esto le ayuda a entender de que realmente todo eso que fabricaron es un fraude. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún récord, así como estos escritos, la Tosefta o la Mishnah, que nos digan, y el amigo de Gamaliel, el estudiante, ese talmid llamado Pablo, que se rebeló y se fundó la secta de los mesiánicos, no encontramos. Yo personalmente les digo, yo no he encontrado eso. Si yo lo encuentro, tengan la absoluta seguridad que les voy a decir yo. ¿Por qué? Por mi respeto a mi profesión como periodista profesional que soy, y mi profesión actual, que es la de transmitirles Torah de verdad, Torah Emet, ¿sí? a cada uno de mis amigos. Entonces, no he encontrado una conexión entre Gamaliel y el señor turco Pablo. Le digo el turco Pablo porque pues mucha gente tiene la idea de que él era un jerusalamita que nació en Jerusalén. No, él era un turco, él era de Turquía, él no era de Israel, él no había nacido en Israel. Él nació fue en Turquía, en la ciudad que era la capital en ese momento del culto pagano a, ¿cómo se llama este dios? Que es similar a Jesús, el culto a Mitras. Vale decir que era como el DF en México de la Virgen de Guadalupe, que el centro de la adoración de la Virgen de Guadalupe es México, DF, allá en el DF. Y si decimos que no, que en Cuba, pues entonces en Cuba es ¿cómo se llama en Cuba? La Virgen del Cobre. Y si es Colombia, pues entonces sería lo del Divino Niño, la capital, ¿no? De esa adoración. Entonces, en donde nació Pablo, era Tarso o Tarsus, que era la capital mundial de la adoración al dios Mitras, que es la misma historia que relata el cristianismo. Un hijo de Dios que nació de una virgen y que enseñó bonitas cosas y que tuvo 12 amigos y que luego lo persiguieron y que luego lo mataron y que antes de matarlo tuvo una reunión con sus 12 amigos y cenaron y que entonces él les prometió que iba a venir. Es decir, la misma historia que encontramos en el Nuevo Testamento es la misma historia de Mitras. Y ya Pablo había vivido era oriundo de Tarsus. Y adicionalmente, pues un día yo les di la gematria de Tarsus, ¿no? ¿Recuerdan ustedes? La gematria de Tarsus, de Tab, Resh, Samek, Bab, nos da, ¿qué nos da? A ver si recuerdan, mis queridos Talmidim. César, ya sabía que César me iba a responder. Tarsus, en la gematria nos da el 666, ¿no? Algunos dicen el www. No, 666, el 666, ¿no? Ese nombre apocalíptico que da miedo, ¿no? El número de la bestia. Entonces, pues allí ustedes pueden encontrar, si estos señores están hablando del número de la bestia, ¿quién es la bestia? ¿Ah? Piensa un poquito. ¿Quién será la bestia? ¿No? Para eso que le gusta tener miedo de esos tiempos apocalípticos. ¿Ok? Entonces, eso es pues en parte lo que quería también adicionalmente, ¿no? No estamos hablando de Pablo, pero sí que me vale la ocasión, porque de verdad que me vale la ocasión, ¿sí? Para recordarles que quién es verdaderamente este señor Pablo de Tarso, que realmente pues ni era judío, porque no era israelita, no había nacido en Judea ni en Israel, pues que Judea realmente era la Israel de ese momento. Y pues como judío, pues no sabemos, porque de acuerdo a la historia misma que él relata, él trató de subvertir el orden y de meter gente pagana dentro del templo, ¿sí? Y eso era prohibido, eso era con pena de muerte.
Entonces, si no hubo pena de muerte, no lo mataron, pues, hombre, o esta es falsa, esta historia, o era que tenía muchas conexiones para que no lo mataran, por haber metido gente pagana ya dentro de los lugares del templo que eran prohibidos para los no judíos. ¿Me comprenden? Entonces, pues todo esto me permite a mí sacar esas conclusiones de que estas historias que viene relatando el señor turco Pablo de Tarso, realmente no tienen un asidero histórico, porque la historia que tenemos, los archivos que tenemos de todos estos eruditos como esto que estamos hablando aquí, la Tosefta, pues estamos hablando de documentos de hace 2000 años, por favor, ¿sí? Entonces, ¿dónde está Pablo? No, vino el señor Pablo de Tarso y se sentó aquí en la mesa de Ceder con sus alumnos, con sus compañeros, que eran Jajamín, y luego él se volteó porque entonces consideró que el Mesías no era Bar-Kokhba, sino era Jesús. ¿Me comprenden? ¿Ve? ¿Por qué? Porque aquí vamos a encontrar una figura que efectivamente reconoce a un personaje de carne y hueso como Mesías de Israel. ¿Ustedes saben a quién me refiero? Estamos hablando del Rabino Akiva. Rabino Akiva, él reconoció a Bar Kokhba como el Mesías de Israel, pero es un Mesías no en las características que Pablo lo describe, sino las características de un Mesías, de un libertador, porque él era un hombre guerrero, un hombre de espada, un hombre que había matado a mucha gente. Y él dijo que él iba a liberar a Israel, y él creyó que era el Mesías. Y el Rabino Akiva, pues creyó en Bar Kokhba, Shimon Bar Kokhba, ¿sí? Y lo siguió con su séquito de alumnos. Le daban apoyo, tanto espiritual como material, a Bar Kokhba. Y a la final pues sabemos que pues no era el Mesías tampoco. Y eso llevó a que mataran al Rabino Akiva y a sus estudiantes, ¿no? Y tenemos muchas historias relacionadas sobre el particular. Abelino me dice que Pablo no era judío, que dice no entiendo. En mi concepto, en lo que hemos podido investigar y con toda esta información que tenemos de real, de la época del año 70, ¿sí? Estamos hablando de la época del año 70 y en los anteriores, no es 70 en adelante, podríamos estar hablando del año 30 o 34 o 35, de donde se supone que dicen los cristianos que mataron a Jesús, ¿sí? Porque el rabino Pablo, que le dicen el rabino Shaul de Tarso, ¿sí? Que habla de que tuvo su encuentro con Jesús después de que Jesús había muerto y todo ese cuento que sabemos, pues realmente de este señor no se da cuenta en los archivos judíos, es lo que me estoy refiriendo. Por lo tanto, él no nació en Israel, él era oriundo de la ciudad de Tarso. Tarso quedaba en Turquía, es muy arriba de Israel, ¿ya? Eso no tenía nada que ver geográficamente con Israel. ¿Me comprenden? Entonces, allí vamos ubicando a este personaje. No tiene nada que ver con los judíos reales, israelitas de nacimiento. ¿Ya? Hay historias allí de él que él dice que era judío y que era descendiente de la tribu de Benjamín y que había comprado la ciudadanía romana, de acuerdo a lo que conocemos por el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Pero pues realmente son historias que para mí pues fueron muy bien inventadas, obvio, porque tenían que inventarlas bien para poderles dar crédito a una nueva doctrina. Yo si quiero formar una secta, pues tengo que formar primero cuáles son las bases de esa secta, de esa doctrina, y tengo que fundamentarlas lo mejor que pueda, con unas 10 verdades y unas 90 mentiras, para así darle vida al asunto, para que la gente diga, no, pero si está diciendo que esto y esto es verdad. Y yo, sí, claro, eso es verdad, pero el 90% no es verdad, ¿me comprenden? Esa es la idea. Entonces, que digan que era de madre judía, bueno, pues Pablo dice tantas cosas, que vio a Jesús, que se le vino un rayo, y la pregunta también que queda por ahí, bueno, ¿y qué se quedaron haciendo los otros que venían con él? ¿No vieron el rayo? ¿No lo vieron tumbado en el suelo? ¿Por qué ellos qué dicen? ¿Ellos qué hablan? No hay nada al respecto. Entonces, la esencia aquí, es decir, no vayamos a tanta especulación, es que
Rabino Gamaliel, Rabino Akiva, Rabino Eliezer, Rabino Tarfón, Rabino, toda esta playa de gente erudita, nunca los hemos visto que hagan mención del señor Rabino Pablo de Tarso, como los mesiánicos, como los cristianos, como los católicos lo pintan a él, que era pues la cabeza del movimiento mesiánico. ¿Okay? Hoy no estamos discutiendo sobre el asunto mesiánico, pero es que encuentro yo ese link de la cadena entre los dos, porque Gamaliel aquí es una figura prominente en la época después del Jurban, después de la destrucción del templo. ¿Sí? Y siendo tan prominente, pues entonces hubiéramos podido encontrar en los escritos de Gamaliel, pues que él tuvo un amigo, como tantos escritos hay de gente, de rabinos que se voltearon. Acordémonos, otro rabino, uno de los grandes, a ver, ya lo hemos compartido cuando estudiamos Kabbalah, ¿recuerdan ustedes uno de los grandes rabinos que lo excomulgaron? Porque dijo, oh no, ahora hay dos poderes en el cielo. ¿Recuerdan ustedes? ¿Cuál fue ese rabino? A ver, César. Y el judaísmo los ha reconocido y los ha echado para afuera. Los ha excomulgado. ¿Ya? ¿Recuerdan ustedes el rabino Abuya? Que también que vio y entonces ya lo relacionan con Metatrón y todo ese cuento, toda esa historia que vimos cuando estábamos estudiando Kabbalah. ¿Ya? Entonces, si el judaísmo nos habla tan claro de un rabino como de tantos que han habido, que se han equivocado y los han excomulgado, los han excomunicado del judaísmo, de la hermandad de judíos, pues ¿por qué no entonces la Gemara nos da una información más precisa acerca del señor el turco Pablo de Tarso? Esa es mi pregunta. Porque sí tenemos información de otros. Estamos hablando aquí del rabino Akiva, que el rabino Akiva soportó, es decir, apoyó la rebelión del falso Mesías Shimon Bar Kokhba en el año 130, 140. ¿Ok? Es decir, aquí estamos hablando de tiempos fuertes, de tiempos en donde la gente tenía mucho temor, huía, se escondía, porque la persecución romana estaba a flor de piel. Ya acababan de destruir el templo en el año 70, estaban destruyendo las ciudades quedaban asoladas por parte de ellos. Entonces, esto es lo que les quería traer adicionalmente respecto de este señor, que no encuentra uno realmente una información que amerite que este señor verdaderamente haya existido, como de la misma manera que haya existido el mismo Jesús. En mi concepto, de la manera en que pintan a ese Jesús, en mi concepto no existió. Pudo haber tantos Jesuses que realmente el nombre era como este rabino. Estamos hablando aquí, el rabino Yehoshua. Ese era el nombre común allá en Israel en ese momento, rabino Yehoshua. Entonces, ¿por qué no nos hablamos del rabino Yehoshua, ben Joseph, ben María, o ben Miriam, el rabino Yehoshua, hijo Jesús, hijo de José y de hijo de Miriam, y que se proclamó a sí mismo como Mesías? No, pues hubo esto, como les digo, este señor que crearon esas sectas, y como tantos otros judíos que se han decidido salir del redil y crear sectas que a la final terminan fracasadas. Esta, lamentablemente, pues creció mucho y ha sido como el aguijón contra Israel. ¿Por qué? Por el sinat hinam, por el odio entre nosotros, el odio entre los hermanos, que eso fue lo que causó todas esas persecuciones y la destrucción del templo. Entonces todo eso fue causado por nosotros mismos. ¿Ok? Sigamos adelante. Entonces, la costumbre de reclinarse era una costumbre romana, como les decía, no era una costumbre hebrea. Era una costumbre romana que obviamente lo hacían en las grandes bacanales, en las grandes fiestas que ellos hacían, que daban los patricios, que era la clase alta. Pero, vuelvo y repito, pues esto eran momentos de tensión para los miembros de la comunidad judía, donde de pronto algunos se echaban la culpa al uno, la culpa al otro, que usted no hizo bien el trabajo, que por eso el templo lo destruyeron. Imagínense ustedes, de que Hasbe Shalom destruyan a Israel, el presidente de Irán, el loco ese,
Hasbe Shalom, nunca va a ocurrir, pero que pasara algo, ¿sí? Ellos, no, ellos, acuérdense, esto que yo estoy diciendo, Hasbe Shalom, que no ocurra, pues ellos también pensaban, no, ¿qué va a ocurrir? ¿Cómo se le ocurre a ustedes que va a ocurrir que van a destruir el templo? O sea, es la casa de Dios aquí en la tierra, eso es lo máximo que hay de Dios en la tierra, ¿cómo no la va a proteger Él? Eso pensaban muchos, y están sobre seguros de que nunca iban a destruir el templo. El templo lo destruyeron, ¿ve? Entonces, Hasbe Shalom, lanzaran una bomba sobre todo Israel y desaparecieron a Israel del mapa, ¿qué estaría pasando en este momento? Culpas van, culpas vienen. ¿Usted por qué no hizo esto? Obama, ¿por qué no hizo esto otro? El presidente Bibi, si está aquí, ¿por qué no hizo esto? Etcétera. ¿Me comprenden? Entonces, estos eran momentos también delicados, momentos de tensión. Entonces, era lo que se vivía en esos lugares ah, debido a la crisis que se estaba presentando. Entonces, ya hablamos de que viene este señor Gamaliel, el rabino Gamaliel, que era un grande de la época, y entonces pues lo invita este señor Beitos, el hijo de Sunim. Como les digo, vuelvo y repito, pues Beitos es un nombre griego y lo mismo Sunim también es un otro nombre griego. Eran judíos, ¿sí? Eran judíos, pero eran griegos. Nombres griegos, no era que hubieran nacido en Grecia, no, eran nativos de allí de Jerusalén, ¿no? Entiéndanme bien. Pero el nombre que habían ellos adoptado eran nombres griegos. Vale decir, como Alexander, que hubo muchos Alexander en la época, después de la conquista de Alejandro Magno. ¿Sí? Muy bien, sigamos aquí con nuestras diapositivas. Entonces, les repetía que la costumbre era reclinarse, porque era una costumbre romana de las altas clases. Y entonces esa costumbre también la adoptó el pueblo de Israel para celebrar Pesach. Y celebrarlo pues de la mejor manera posible. Entonces, el rabino Gamaliel, ¿quién era el rabino Gamaliel? Pues él estuvo envuelto muy profundamente en estandarizar las prácticas judías como consecuencia de la destrucción del templo, y sobre todo en lo que tenía que ver con el calendario. ¿Por qué? Porque muchas comunidades optaban era por tener en cuenta, no, hoy vamos a celebrar el 31 de diciembre y para hoy es nosotros la fiesta, ¿sí? La fiesta del 31 de diciembre. No, nosotros la fiesta no es 31 de diciembre y no Rosh Hashanah, en el primero de Tisri. ¿Me comprenden? Entonces ellos, habían comunidades que se guiaban por esos dos calendarios, como hoy día, ¿ya? Entonces Rabino Gamaliel estaba muy interesado en eso, en estandarizar, en que todos los demás rabinos le siguieran su idea de que se volvieran a las costumbres antiguas y todo lo que tenía que ver desde el calendario hasta otra cantidad de costumbres judías que ya no se usaban, ¿sí? Entonces, al ver la destrucción del templo, pues, hombre, destruyeron el templo, nos van a destruir a todos como cultura. Nuestras costumbres las van a pasar por alto, porque ya la gente, ya los muchachos ya no van a querer aprender nada, ¿me comprenden? Entonces, ellos estaban bastante inquietos por eso, y Rabino Gamaliel tomó la batuta en ese sentido. Entonces, él pensaba que si estandarizaba, podía unificar a la comunidad de eruditos, de rabinos, ¿no? Porque el roce de él era con los grandes rabinos. Y pues poco a poco así lo logró, aunque pues a regañadientes algunos, porque pues, siempre habían discusiones, acordémonos, no es que tres judíos estemos de acuerdo en la misma opinión, siempre habrá, si hay dos judíos, pues tenemos tres opiniones. Entonces, pero eso era lo que pasaba en esos momentos. Entonces estoy trayendo a ustedes el contexto de lo que se vivía en ese momento, en esa época. Los judíos que se reunían en Benei Barak eran nada menos que la flor y nata del judaísmo del post-Jurban. Jurban, vuelvo y repito, es la destrucción del templo, es decir, estamos hablando de la época post-destrucción del templo. Entonces encontramos al rabino Eliezer, hijo de Hircanos. Hircanos pues también es otro nombre griego, fíjense ustedes, ¿no? Rabino Eliezer, Rabbi Eliezer ben Hircanos, griego y hebreo, chocando, pero era la costumbre. Que era el miembro líder de esta Jaburá. Jaburá significa como una hermandad. Jaber viene de Jaber, que es compañero, hermano, amigo, socio, parcero, ¿no? Es una Jaburá. Jaber es amigo. Hebra Kadisha es la hermandad de la santidad, de los que tienen a cargo de los hermanos que se van.
Entonces, en esta jabura de amigos, él era miembro, líder de esa jabura, de ese grupo de amigos. Eh, de un discípulo de Rabán Yohanan, hijo de Sakai, se dice que nunca perdía una gota de lo que aprendía. Es decir, eran gente que, este hombre va a hablar, ¿qué es lo que va a hablar? Y lo agarraba. Gente con ese deseo de aprender. ¿Mm? Eh, batallador, estamos hablando de Rabino Eliezer, ¿no es cierto? Um, eh, Rabino Eliezer mantuvo la autoridad de sus apreciaciones aún en contra del deseo del Rabino Gamaliel, es decir, ellos dos chocaban permanentemente. No, pero que yo pienso esto, no, pero que yo pienso lo otro. Entonces eran opiniones que chocaban constantemente y siempre iba a haber a alguien que mediara entre los dos, ¿no? A la final siempre salía ganando uno. Generalmente ganaba Gamaliel, tenía más peso, ¿no? Pero las opiniones de Rabino Eliezer las vemos que también prevalecen y prevalecen hasta el día de hoy. Entonces, lo mismo puede decirse el Rabino Yehoshua, hijo de Hanania o Hananías, compañero del Rabino Eliezer y fiel amigo del Rabino Yohanan ben Zakkai. Es decir, esto era un grupo, como les digo, una jabura, grupo de amigos eruditos, sabios. ¿Y dónde está Pablo? No veo a Pablo por aquí. Ok, muy bien. Seguimos con nuestro estudio. Rabino Yehoshua, ¿quién era? Estamos hablando de esta élite, ¿no? De gente que están celebrando Pesach allá en Bnei Brak y que están en Lot también, y otros están en Jerusalén. Rabino Yehoshua era un fabricante de agujas y este Rabino Yehoshua era el más pobrecito de todos ellos, bien pobre, de la clase social baja. Estos no, recuerdan, estamos hablando de gente erudita. Rabino Gamaliel era erudito, venía de una familia aristocrática, tenían dinero a montones, ¿sí? Pero Rabino Yehoshua era de la clase baja y subió a posición debido al constante aprendizaje de Torah, que seguramente, dicen nuestros rabinos, dicen Hazal, que les había dado era su madre, que desde bebé le había metido Torah. Por eso ustedes, madres, métanle Torah a sus hijos desde chiquitos, para que se conviertan el día de mañana en eruditos, así como Rabino Yehoshua, ¿no? Él también se encontró disputando con Rabino Gamaliel en puntos relacionados con el calendario, ya que para estos tiempos, como les dije, ya muchas sectas, como los esenios, bueno, ustedes que relacionan a veces a los esenios con el tal Jesús de los cristianos, que eso que escribieron los manuscritos del Mar Muerto, se basaban en el calendario solar en vez del lunar, que el lunar lo mantenían era Hazal. Los Hazal, vuelvo y repito, pues es los rabinos de bendita memoria. La Mishnah en Rosh Hashanah 289 nos cuenta que Rabino Yehoshua y Rabino Gamaliel no se ponían de acuerdo sobre el calendario y las disputas fueron finalizadas cuando Rabino Yehoshua aceptó la autoridad del Rabino Gamaliel, ¿no? Entonces ahí terminó el asunto. Entonces seguimos por aquí con otro grupo. Estamos hablando aquí de los pertenecientes a esta Jaburá, que habían sido sacados de Jerusalén. Y otro grupo fue el Rabino Eleazar, hijo de Azaría. Este es otro Eleazar, hijo de Azaría. Él era rico, millonario. Y sobre todo que tenía Yihus. Yihus se llama high class, se llama sangre azul, se llama pedigrí. Eso se llama Yihus en hebreo. Ya que era, imagínense ustedes, descendiente de Ezra, el sumo sacerdote y escriba, nada, ni más ni menos. Rabino Eleazar, hijo de Azaría, tenía tanto de sabiduría como que también era un Cohen. Entonces, si eran Coanim, pues eran respetados, eran muy respetados, además que recibían diezmos también. Bueno, en la época post-templo ya ellos no podían recibir diezmos. En la disputa entre Rabino Eliezer y Rabino Yehoshua se le ve como un conciliador. De acuerdo al Talmud Babli, el Talmud de Babilonia, su barba se volvió canosa en una sola noche, como una señal milagrosa de que desde el cielo lo estaban apoyando. Aunque el Talmud Yerushalmi lo coloca en este tiempo con una edad de 70 años. Ken ben Shivin Shana, dice Berajot, con una edad de 70 años, dice.
el Talmud Yerushalayim o Yerushalmi. El rabino Tarfón, que era otro de los 5 grandes de ahí, de esa comunidad de Bnei Brak, fue otro sabio que tenía mucho dinero, también era un Cohen y tenía dinero y tierras, era un terrateniente allá en la ciudad de Lod, en las zonas secundantes, ahí en todo este sector que le estamos hablando, estaba cerca de Yavne, que luego Yavne pues se convirtió fue en el centro de erudición de cabalista, más adelante, ¿no? Más adelante. Nos encontramos entonces aquí con el rabino Akiva, otro gran erudito y que casi a diario en nuestra sinagoga se habla del rabino Akiva, quien vivió en Bnei Brak, en lugar de nuestro ceder de Pesach, discípulo del rabino Eliezer, hijo de Hircanos, primer rabino Eliezer que vimos, y de rabino Yehoshua. Se dice que Akiva comenzó su aprendizaje a la edad de 40 años y solo alcanzó fortuna y fama cuando ya era viejo. Recuerden ustedes que para poder estudiar pues tuvo que su mujer o el suegro de él pues mantenerlo mejor. Y de esa manera él pudo pues ya terminar todo ese aprendizaje y ya a los 40 años pues ya se sabía de la sabiduría del rabino Akiva. Ese era uno de los grandes. Y como sabemos, pues él fue el que soportó a Shimon Bar Kokhba. ¿Qué era lo que discutían los rabinos en Bnei Brak? ¿No? Obviamente política, ¿no? Como hoy día lo hacemos aquí nosotros, ¿no? Discutiendo Barack Obama qué va a hacer, o el presidente de México qué va a hacer allá en México, en Colombia muy poco. Algunos quizás discutían sobre puntos discordantes del uno con el otro, de otro rabino, no, que este rabino opina que esto, yo no creo que esto sea así. Y pues era lo común en las disputas, en las conversaciones entre rabinos, pero sobre todo tener en cuenta las disputas del rabino Gamaliel. Como les digo, porque es que Gamaliel es una figura supremamente importante y este es el mismo Gamaliel, vuelvo y repito, que ya nos es familiar por los escritos de ese famoso cristiano mesiánico llamado rabino, que le llaman rabino Saulo o Saúl de Tarso. Algunos sugieren que el contenido de estas discusiones se centraba en lo que tenía que ver con Bar Kokhba y la revolución que él estaba liderando. ¿Por qué? Pues obviamente eso era el pan diario de cada día. Eso eran guerras, no que mataron a 10 romanos, eso fue los gente de Bar Kokhba. Entonces, pues, tensión, temor, porque si no iban los romanos a tomar represalias. Entonces, eso era discusión diaria también, lo que tenía que ver con Bar Kokhba. Y naturalmente, pues, como les he dicho ya, pues, Rabino Akiva pues, fue quien le dio todo el apoyo a él y murió por esa causa, Rabino Akiva realmente, ¿no? Eso fue lo que lo llevó a la muerte. Ahora bien, lo que se discutía en el Seder sí tenía que ver con lo relacionado en el éxodo de Egipto y las grandes ideas relacionadas con la redención de Dios hacia Klal Israel, hacia las tribus de Israel. Esto fue lo que llevó a los editores de la Agadá a esa historia en particular. Entonces, la Agadá pues viene a formarse a raíz de eso, de lo que ellos hablaban ahí, que ellos se reunían a hablar sobre la redención de Dios con el pueblo de Israel y lo que pasó porque obviamente en la Torah nos indica que celebraremos la fiesta y hablaremos de ello a nuestros niños y en la Torah pues se nos dan ciertas pautas que es la que tenemos en cuenta para nuestro Seder de Pesach. Entonces, allí es simplemente siguiendo ese orden ya tradicional que venía, hasta ellos todo ha sido oral, pues repito, que es la Mishnah, lo que se está recogiendo son informaciones, es Torah oral lo que viene, todavía no hay Talmud, apenas el Talmud comienza a producirse, aquí se produce la Agadá, esta Agadá que conocemos aquí se comienza a producir, entonces ya más tarde comienzan la gente a trabajar en esos proyectos de escribirlo. Así como comienzan a escribir el Talmud, la Gemara, también escriben la Agadá. Entonces, la Agadá ya comienza a tener vida a partir de ese momento, a partir de esas discusiones que ellos tenían allá en el Seder de Pesach que ellos celebraban, tanto en Jerusalén, los que podían en Jerusalén, porque vuelvo y repito, pues es una ciudad asolada completamente, donde no había nada que comer, estaba completamente destruida. Y pues otras ciudades, pues más lejanas a los romanos, pues a la acción de los romanos, pues podían defenderse, tenían cultivos todavía. Otras que estaban sobre el mar, pues ya era más fácil porque venían barcos, salían barcos, entonces se podía ver el movimiento. Entonces estas comunidades pues están estirando, vuelvo y repito, hacia la costa. De ahí entonces pues es que lleva a estos editores
tanto del Talmud como los editores de la Haggadah. Entonces, para los que me quisieran preguntar cuándo sale esta costumbre que tenemos hoy día, pues parte es a partir de esos momentos. Entonces comienzan a gestar y comienzan ellos a escribir que ustedes lo van a ver cuando lo lean en la Haggadah, pues van a ver, sí, esto es lo que estábamos conversando con el Moré esta noche, que el rabino Gamaliel, que el rabino Eliezer, que el rabino Tarfón, que el rabino Akiva, etcétera, etcétera. Siempre vamos a mencionarlos ellos en la Haggadah, porque hacen parte de esto. Entonces fue a raíz de esto que se fue creando, ¿no es cierto? Entonces aquí una de las opiniones del rabino Gamaliel, pues es la que tiene peso. Y entonces él opina y dice que cualquiera que no haya dicho estas tres cosas, ¿cuáles son las tres cosas? Les pregunto, ya eso lo vimos en la clase anterior y lo vimos en otra clasecita muy especial que tuvimos nosotros en la grado de recibir. Ustedes me dirán con quién o a quién nos estamos refiriendo. ¿Cuáles son esas tres cosas que se deben mencionar en el Seder de Pesach? ¿Recuerdan ustedes? A ver, por favor, si recuerdan, de Jaime. ¿No se durmieron? ¿No los tengo dormidos? No. A ver. A ver, ¿cuáles son esas tres cosas de las que se está refiriendo el rabino Gamaliel que se deben decir, que se deben mencionar en el Seder de Pesach? A ver, me quedaron. ¿Me están viendo? ¿Me están oyendo? Bueno, me va a tocar repetírselas. El rabino Yehudá en el shur que nos dio esa noche nos dio esas tres claves, que es Débora. ¿Cómo que Débora no sabe? Por favor, si Débora estuvo traduciendo, Dios mío. ¿Dónde estaba Débora? Imagínese usted. Me dice Débora que no sabe, no sepo, no zapa. Pesach, Maror. ¿Sí recuerdan? Pesach, Maror y Matzah. Son las tres cosas que se deben hablar durante esa noche. Entonces, Pesach, Matzah y Maror, que es el orden correspondiente, ¿no? Pesach, Matzah y Maror, ¿no? Maror es la amargura, las hierbas amargas. El Matzah, que es el pan de Oni, el pan de los discapacitados, el pan de los pobres. Y Pesach, que es el Passover, que es la liberación de Egipto, ¿sí? Son las tres cosas. Entonces ellos se reunían era a hablar de eso, a analizar sobre la liberación de Dios que hizo con nosotros en Egipto. Entonces, por eso es que dice el rabino Gamaliel, cualquiera que no haya dicho estas tres cosas, que no haya mencionado estas tres cosas, no ha cumplido con la misbah de Pesach. La misbah de Pesach, ¿cuál es la misbah de Pesach? Pues la misbah del Seder de Pesach, ¿cuál es? Pues mencionar el Pesach, que Pesach simboliza nos sacó de Egipto, nos sacó de la esclavitud de Egipto. Tuvimos que comer matzá y tuvimos que comer hierbas amargas. Eso es lo que se debe compartir en esa noche del Seder de Pesach. Entonces, esto fue lo que se tomó del Seder que se llevaba a cabo en la casa de un patricio judío en Lot, donde fue invitado el rabino Gamaliel. Entonces, allí esto es lo que viene a ser parte en lo que nosotros ya se nos viene a presentar hoy día. Entonces, esto viene desde allá. Esto no viene de hace 50 o 100 años, no, esto viene desde allá, de esa época. La segunda historia nos muestra a 5 grandes de Torah a los que cuestionaba el rabino Gamaliel. Entonces, todos ellos eran amigos, ¿no? Enemigos en sus conceptos, pero eran grandes amigos, ¿no? Y se amaban mucho. De la misma manera que se amaba Hillel con Shammai, ¿no? Disputaban terriblemente, pero se amaban también como hermanos. Entonces, rabino Gamaliel disputaba con ellos, ¿no? Porque, bueno, repito, rabino Gamaliel era uno de los grandes eruditos, grandes sabios, y él trataba era de estandarizar las normas judías, es decir, de establecer como bueno, nos vamos a seguir comportando de esta manera todo el pueblo judío en adelante, para que no se pierda nuestra identidad. Entonces, ellos vienen al pueblo de Bnei Brak a discutir la narrativa de la redención de Israel, del Seder de Pesach. Entonces, esta es la historia
más familiar a cada uno de nosotros, ya que invitamos al rabino Eliezer, rabino Yehoshua, rabino Eleazar, hijo de Azarías, rabino Akiva y el rabino Tarfón. Cada año lo invitamos a nuestras casas, ¿sí? Cuando leemos el Seder de Pesach. ¿De acuerdo? Muy bien. Yetziat Misraim. Yetziat Misraim quiere decir la salida de Egipto, el éxodo, ¿no? Yetziat Misraim significa es el éxodo de Egipto. El éxodo no es solo la historia que contamos en Pesach, sino que también nos encontramos cuando celebramos el Kiddush de Shabbat. Entonces, recuerdan ustedes cuando celebramos fiesta y celebramos el Shabbat especialmente, siempre hacemos mención de Misraim, ¿no? Que nos sacaste de Egipto, de la esclavitud de Egipto, y con prodigios y señales, etc. El papel de Yetziat Misraim en Pesach, Shavuot y Sukkot es obvio, ya que todas estas tres festividades se relacionan con la salida de Egipto. Pero lo que es menos obvio, como dice el rabino Joshua Flug de la Yeshiva University, de la cual estuve estudiando de él, ¿no? Es encontrar dicho papel en Rosh Hashanah o en Shabbat. ¿Cómo impacta Yetziat Misraim en Shabbat y en las fiestas? Es una pregunta que él se hace. ¿Cuál es el impacto que tiene el éxodo de Egipto en el Shabbat y en las fiestas? Entonces nos dice que hay una diferencia importante entre las presentaciones de Shabbat en los 10 mandamientos. ¿Sí? Cuando leemos los 10 mandamientos en Shemot y los leemos en Devarim, vamos a encontrar unas diferencias importantes, que es lo que nuestros rabinos están en este análisis. ¿Qué es lo que dice en Shemot? Que dice en Shemot 20:10, dice Beyom hashivi Shabbat la Adonai Elohecha lo ta'aseh kol melacha ata ubincha uitecha avdecha ve'amatecha uechemetecha ve'garecha asher bisharecha. Es el día séptimo de Shabbat, sábado, consagrado al Eterno tu Dios. No harás obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu bestia, ni tu prosélito que habita dentro de tus puertas o ciudades. Entonces aquí, ¿qué es lo que vemos? Dice, es día Shabbat, no harás obra alguna. Eso es lo importante aquí, no harás obra alguna. ¿Qué nos dice? Eso nos dice Shemot. Nos dice Devarim, nos dice Sheshet Yamim Tavot Basita Kol Melachteja Beyom Hashivi Shabbat la Adonai Elohecha lo taseh kol melacha ta'uincha uiteja ve'achdeja ba'mateja ve'sholcha ve'memorcha ve'kol behemteja ve'gercha asher bisharecha leman yenuach uiteja ve'avteja kamoja. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el día séptimo es sábado, consagrado al Eterno tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu asno, ni ninguna bestia tuya, ni el prosélito que habita dentro de tus ciudades, para que tu esclavo y tu esclava puedan descansar como tú descansas. Entonces, ¿para qué tu esclavo y tu esclava puedan descansar como tú descansas? Y en el contexto aquí es un poquito de diferente, y eso es lo que están analizando aquí nuestros rabinos. Entonces, en Shemot, la observancia del Shabbat es una función de abstenerse de alguna clase de creatividad durante el Shabbat, es decir, no hacer trabajo alguno. Mientras que en Devarim la impresión que da es de ser una función del éxodo, ¿sí? Porque nos está recordando, ¿qué dijimos? Miramos en Devarim otra vez, ¿qué nos dice en Devarim? Dice, no da ninguna obra alguna de tu vida, ni tu siervo, ni tu sierva, para prosélito que habita dentro de tus ciudades, para que tu esclavo y tu esclava puedan descansar como tú descansas. Estamos hablando aquí de descanso, del esclavo y la esclava. Cuando hablamos aquí de esclavo y esclava, tenemos inmediatamente que conectarnos a nosotros mismos, que somos esclavos, fuimos esclavos en Misraim. Entonces esta es la conexión que nuestros sabios también aquí sabiamente encuentran, de que siempre hay una especie de diferencia acordante, yo le podría decir, ¿no? Que tiene algún acuerdo, pero hay una diferencia. Entonces, en Devarim da la impresión de ser una función del éxodo, es decir, de la salida, de que fuimos esclavos, ¿no? Éxodo siempre nos va a estar hablando es de esclavitud, fuimos liberados de la esclavitud. Entonces se nos presentan dos preguntas: ¿qué aspectos del éxodo conmemoramos a través de la observancia del Shabbat? ¿No? ¿Qué es lo que tomamos del éxodo cuando celebramos Shabbat? Y dos, ¿por qué existe allí una discrepancia enorme en las dos presentaciones para dar razón al Shabbat? Pues encontramos las dos interpretaciones.
no trabajes. No, pero recuerda, fuiste esclavo. Una cosa totalmente diferente a la otra. En otro te está diciendo no trabajes, es prohibido. En otro te está diciendo, mira, tienes que dejar descansar a tu siervo porque fuiste esclavo, porque tu siervo o esclavo o esclava, porque fuiste esclavo, ¿no? Ahí, escondido, te está diciendo, recuerda, tú fuiste esclavo en Egipto. Además, Hashem nos lo recuerda también, textualmente, en otra aparte de la Torá. Dice, recuerda, tú fuiste esclavo en Egipto. ¿Recuerdan ustedes? Entonces, de acuerdo al rabino Abrani en Ezra, en el año 1092 al 1167, más o menos la misma época de Rashi, Shabbat como un todo no conmemora el éxodo. El único aspecto del Shabbat que conmemora el éxodo es la prohibición de permitir al sirviente que trabaje en Shabbat. Debemos ser sensitivos de que fuimos esclavos en Egipto y así las cosas debemos proveerles con un día de descanso en Shabbat. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que el ceder de Pesach realmente lo que nos está llevando es, esto nos conecta con Shabbat, con cada 7 días. Entonces, realmente, pues nosotros estamos haciendo es un ceder de Pesach cada 7 días. Eso es lo que a la final venimos a concluir. De acuerdo a Ramban, a Maimónides, adicionalmente a conmemorar la creación del universo, ¿sí? Porque en 6 días Dios creó la tierra y el 7º día descansó, ¿sí? Entonces Shabbat también conmemora nuestra libertad. Claro, porque en 6 días trabajó Dios. Entonces, 6 días trabajarás, pero el 7º descansarás. Entonces, aquí nos está conectando es con el descanso de los 6 días de trabajo de la creación. Mientras que permanecimos esclavos en Egipto, nosotros no tuvimos la oportunidad de disfrutar un día de descanso. Nuestra observancia del Shabbat demuestra la misericordia de Dios de sacarnos de Egipto. Entonces, eso es lo que vamos a tener en cuenta. Ya estábamos esclavos, pero Dios vino y con su mano fuerte tuvo misericordia de nosotros y nos sacó de la esclavitud de Egipto. Por su parte, Ramban, o sea, Nachmanides, no Rambam, sino Ramban, Nachmanides presenta las opiniones de Ibn Ezra y de Maimónides, es decir, presenta las dos y además nos ofrece su punto de vista, que es interesante y por eso me gusta también tenerlo en cuenta. Dice, es más preferible explicar que desde el éxodo de Egipto confirma a un Dios eterno que crea, que desea y produce, como expliqué en el primer mandamiento. Por esta razón se establece aquí que si alguna duda se levanta en tu corazón con relación al Shabbat, que confirma la capacidad de crear y producir, debes recordar lo que tus ojos vieron en el éxodo de Egipto y que el éxodo es una recordación del Shabbat. Porque la gente podrá recordarlo y decir que Dios creó todas las señales y maravillas y hace como Él desea, porque Él es quien creó todo durante la creación del mundo. Y este es el significado de, por esta razón Dios nos ordenó observar el Shabbat. Es lo que dice Ramban. Entonces es por considerar lo que Dios ha hecho, por considerar lo que Dios es, hizo y seguirá haciendo, de acuerdo al Ramban. Una opinión que me gusta mucho, realmente. De acuerdo al Ramban, el éxodo no crea una razón independiente para observar el Shabbat. Mejor aún, el éxodo refuerza el mensaje de Shabbat, que Dios creó el mundo y continúa ejerciendo su influencia en este mundo. No como los reformados que dicen, no, que Dios creó el mundo y se olvidó de él. Está en otro lado, por allá está en otra galaxia, con los enanitos de color azul celeste, con los enanitos verdes de Chile, que son, sí, ¿no? Shabbat sirve para conmemorar el éxodo, así como el éxodo sirve para conmemorar el Shabbat. Eso es lo que Ramban nos está diciendo y me encanta esa idea. ¿Por qué? Porque en adelante, pues hombre, cada vez que yo celebre el Seder de Pesach, esto es mi Shabbat, es mi descanso. Y cada vez que celebre Shabbat, estoy celebrando Pesach. Es un Pesach chiquito, ¿no? Porque lo hago cada semana. ¿Me comprenden? Eso es lo que realmente tenemos nosotros que buscar entender para poderle encontrar el significado a lo que estamos celebrando, porque si no, no vamos a celebrar sino una tradición, una costumbre ahí. ¿Por qué? Como Vicentes, ¿no? Y esa no es la idea es interiorizarnos, saber, entender, ¿sí? Meternos allí en el asunto, captarlo, sentirlo, sentir ese feeling, ¿sí? Que nos transporte a nosotros. ¿A dónde? Allá, a esa época de Egipto. Acordémonos, para Dios no hay tiempo. Nosotros podemos, si queremos, irnos para allá, recordar que ya estamos en Egipto. Y eso es lo que es importante aquí, lo que se está tratando de hacer énfasis. Eso fue lo que también Rabino Yehuda también nos trató de enseñar la otra noche. Otra pregunta es,
¿Qué tan fundamental es Seher Yetziat Misrayim en el Kiddush de Shabbat? ¿Sí? Estamos hablando del éxodo de Egipto. Rabino Aja Bar Jacob dijo, uno debe mencionar el éxodo de Egipto en el Kiddush del día. Como se dice aquí, de Barín 16.3 dice, de manera que tú recuerdes el día cuando saliste de Egipto. Perdón. Y como se dice también aquí en Shemot 27, recuerda el día de Shabbat para santificarlo. Entonces, simplemente recordar para elevarlo, para que nunca se nos olvide quiénes somos, quiénes fuimos, quiénes seremos. Así las cosas, vemos que el requerimiento anual de discutir el éxodo de Egipto en nuestro ser de Pesach nos da una apreciación más grande de lo que la libertad significa. Viéndonos a nosotros mismos como si fuésemos lo que estamos saliendo de Egipto. Tú y yo que estamos saliendo ya con los bultos, con la matzá encima de los hombros, con la matzá entre las cinturas, ¿sí? Saliendo allá, huyendo de Egipto, de esa esclavitud que nos tenía Faraón. Nosotros tenemos que, eso es lo que se busca, vernos saliendo de allá nosotros mismos. No, ay, no tan bonito que es la historia de, ¿cómo se llama? De Kirk Douglas, fue Kirk Douglas el que hizo los 10 mandamientos saliendo de Egipto con todas esas huestes. Maravilloso, qué lindo, ¿no? Épico. Pero no, el asunto es no ser épicos, el asunto es ser pragmáticos, ser objetivos y realistas, que eso lo veamos como si fuésemos nosotros mismos, que estamos allí, saliendo de allá de Egipto, saliendo a atravesar el mar Rojo, el mar de los Rojos, ¿sí? Entonces, viéndonos a nosotros mismos como si fuésemos los que estamos saliendo de Egipto, podremos entonces apreciar mucho mejor el tener un día cada semana y los días de fiesta durante los cuales no somos esclavos de nuestro trabajo y verdaderamente apreciar nuestra libertad. Eso es lo que en últimas se dice. Y algo que es muy importante, que me impactó a mí también de lo que nos enseñaba el rabino Yehuda la otra noche, que de acuerdo a la historia que nos comentó del abuelo de él, cuando le llevaban los soldados a matarlo, ¿sí? Que el soldado con el fusil lo empujaba, y entonces que él se volteó y le dijo, oye tú, no me empujes mientras yo estoy haciendo mi tefilá, ¿sí? Y el soldado pues se echó de para atrás. Y, wow, ese tipo no le tiene miedo, que yo le estoy poniendo el fusil aquí encima y lo que está reclamando es que él está haciendo su oración, ¿no? Y luego pues ¡pum!, lo mataron. Pero fue el coraje, es decir, fue la historia que le comentó el cuidador del cementerio a la mamá, a la mamá de Yehuda, sobre la vida del rabino Abraham. El rabino Abraham, que era el abuelo de Yehuda. Eso fue la historia del abuelo de él. Entonces, porque el concepto que él tenía, y es lo que nos transmitió a nosotros, es que en Misrayim, Faraón te hizo esclavo. Pero una cosa es que te quieran hacer esclavo. Y otra cosa es que tú admitas ser esclavo. ¿Me comprendes? Una cosa es que te hagan la vida miserable. Y otra cosa es que tú te vuelvas miserable. Eso es muy diferente. Porque son dos conceptos completamente diferentes. Uno es el concepto del otro. El que quiere verte a ti esclavo, hundido. Ok, hundido porque no tienes otra salida. Pero otra cosa es tu subconsciente. Y no, yo puedo estar aquí en esta situación, pero yo no soy un esclavo. ¿Me estoy negando a la realidad a mí mismo? No. Es mi autoestima, es mi ser, mi espíritu, mi neshama. ¿Ah? Es lo que yo soy, lo que no le estoy dando a mi enemigo. ¿Me comprendes? Él me puede estar robando mi cuerpo, mi tiempo, mis brazos, mis músculos, mi fuerza. Pero él no me está robando mi neshama. No me está robando lo mío, lo que me pertenece a mí. Te pueden hacer esclavo, pero tú no ser esclavo de él. Te pueden hacer la vida de cuadritos, pero tú no volverte la vida de cuadritos. Tú puedes mantener tu dignidad. Y eso es lo que nos enseña a nosotros Pesach, ¿sí? A mantener nuestra dignidad por mucha esclavitud por la que estemos pasando. Esto es lo que les quería traer a ustedes esta noche. Espero que esta enseñanza pues la reciban con mucho cariño y que Hashem en su misericordia pues nos ayude a comprender cuál es el papel que verdaderamente debemos asumir para nuestra
liberación diaria de Egipto. Nuestro, que digo yo, pues no es solamente el Shabbat que estamos liberándonos de Egipto, es cada día que estamos liberándonos de Egipto. ¿Ok? Baruch Hashem. Muy bien.